lo primero, pon el toldo mosquitero. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, Gobierno del Ecuador y Organización Panamericana de la Salud. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0586. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Con Sonorama, todo el fútbol. Copa Sudamericana, semifinal de vuelta. Este miércoles 4 de octubre, 16:30. Desde el Estadio Ciudad de la Luz, la Liga de Quito buscará jugar una nueva final del certamen internacional y llegar a la gloria. Se enfrenta al equipo argentino de Defensa y Justicia. El antes, el durante, el después y los goles. Grítalo, vívelo con los verdaderos profesionales del deporte. Por Sonorama, la gran señal nacional. Fin de espacio publicitario. No la oigas, escúchala. 101.1, Los Ríos. Sonorama, la gran señal nacional. Usted desayuna con Sonorama, la gran señal nacional. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y en Desayunando con Sonorama le damos la bienvenida a Lorena Piedra, docente y especialista en el ámbito de seguridad, para hablar sobre este eje en el debate del día domingo. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a su distinguida audiencia. A ti, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. En el debate lo comentábamos extra micrófonos. Temas bastante superfluos, muy por encima. Quizás el formato del debate no ayudó para profundizar en el tema seguridad, que sin duda alguna es el principal desafío de cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia y la principal preocupación de los ecuatorianos. En ese sentido, la candidata Luisa González habló de 500 millones de dólares para fortalecer la policía y apuntalar, decía, el control de las prisiones. Aeropuertos, puertos, vías donde se mueve la criminalidad, básicamente. No habla de un plan Fénix basado en vigilancia ciudadana, entre otras cosas. ¿Son estos proyectos, estas propuestas viables, ejecutables? Bueno, lastimosamente por el afán de captar votos, ¿no?, que ha sido lo que primó en el debate, los candidatos no terminan de aterrizar ambas candidaturas en que solamente tienen 1 año y medio. Correcto. Y en 1 año y medio es muy complejo pues plantear reformas estructurales o hacer todo lo que en realidad están planteando hacer. Aterrizando y partiendo desde ahí, luego aterrizando en el eje de seguridad, existe un lugar común, ¿ya?, que se dejó ver presente en ambas candidaturas. ¿Cuál es este lugar común, no? Como siempre, lanzarle a Fuerzas Armadas la pelotita de que, bueno, Fuerzas Armadas, vamos a militarizar. Y eso se vio de manera súper grave en ambas candidaturas, pero yo lo noté con mucho más énfasis en las intervenciones de Luisa González, ¿no? Porque ella decía, en referencia específicamente a las cárceles, decía, vamos a militarizar las cárceles. ¿No es necesario un estado de excepción previo, por ejemplo, para militarizarlas? Obviamente, o sea, existen derechos humanos, el Ecuador es un estado de derechos y justicia. Así es. Y fuera de ese contexto, realmente no lo puedes hacer, y además tenemos que recordar que las Fuerzas Armadas están para lo que están, para control fronterizo, para el control de armas, actividades especializadas, y no para llenar los huecos de instituciones que no funcionan, como el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, o inclusive para tomar funciones de la Policía Nacional. Lo que más me preocupa es que en el debate, cuando se mencionó la candidata González específicamente a la Policía Nacional, dice, la voy a fortalecer, pero cuando le dicen cómo solucionar el problema de seguridad, se olvida que existe la Policía Nacional, ¿ya? Y entonces ahí ciertamente me preocupa, porque tú no puedes, o sea, ¿o qué está dejando ver detrás esta omisión de la Policía Nacional? La voy a fortalecer. Ya se quitó competencia a la Policía Nacional, recordarán ustedes, en el gobierno de Correa. Se le quitó competencia. Pero eso es gravísimo para el Estado. Correcto. Pues. Decir,
Bueno, esta institucionalidad que además tiene su profesionalización, no vamos a negar. Claro que pueden tener problemas, ¿no es cierto? Justamente porque la Policía Nacional está en contacto con la ciudadanía y eso es lo que a veces le contamina. Entonces tú no vas para solucionar este problema, crearte otro peor, ¿no es cierto? Y poner a las Fuerzas Armadas, que son lo que son, en contacto con la ciudadanía, en actividades en las que no tienen profesionalización y preparación, y peor aún, a entrar como de agentes de control penitenciario, que es una aberración. Entonces hay que cuidarnos de este lugar común, ¿no es cierto?, que está instalado en la sociedad ecuatoriana, porque las Fuerzas Armadas son una institución que tiene mucho prestigio, de lanzarles todos los problemas. ¿Cuándo vamos a socavar la capacidad de las Fuerzas Armadas? Le vamos a quemar, le vamos a destruir por dentro, poniéndoles a hacer cosas que no deben hacer. El control fronterizo es preciso, está bien, pero eso es una falencia que noté con más presencia en el discurso de Luisa González, con menos presencia en el discurso de Daniel Noboa, pero que es el lugar común del que se habla para ganar votos, pero no necesariamente es del correcto, que desde un enfoque desde la seguridad humana e integral se debe tener para solucionar el problema sin violencia. Lorena, otro punto común de los dos candidatos fue el control de puertos y aeropuertos. Luisa González lo topó y Daniel Noboa habló de un doble pesaje de la implementación de tecnología y escáneres, por ejemplo, en el tema de puertos. Sabemos que por ahí entra y sale la droga, armas y demás. Es uno de los principales puntos problemáticos del Ecuador. ¿Qué hacer con puertos y aeropuertos y cómo controlarlos? Bueno, este es un problema. El principal lugar desde donde sale la droga, ¿no es cierto?, son los puertos, los aeropuertos. Hay que ver el problema de manera integral. Hay que fortalecer aduanas, hay que fortalecer la inteligencia aduanera, ya que por momentos ha funcionado mejor. Hay que depurar, al igual que la Policía Nacional, no solo fortalecerla, no solo inyectar dinero, porque el dinero no es un problema. Si tú tienes mucha inyección de presupuesto, pero no tienes institucionalidad, funcionarios de carrera que estén en aduanas o que estén en el sistema de inteligencia o que estén en el grupo de seguridad penitenciaria, no lo vas a solucionar. Y también, por otro lado, algo que no se preguntó, porque yo hubiera preguntado, ¿cómo vas a solucionar el centro del problema de seguridad? Es a través del lavado de activos. Exacto. Por ahí. Porque en el momento en el que declaras una guerra a las estructuras de delincuencia organizada, suben las muertes violentas, tienes mucho fuego cruzado, y esto no es un trabajo efectivo que en el largo plazo te permite ver resultados. O sea, ni las relaciones de guerra declarada, ni las relaciones de cooperación o de integración con estructuras de delincuencia organizada te bajan la violencia en las calles, claro, ¿no? Ya tenemos ejemplo de ambas cosas en otras circunscripciones territoriales fuera del Ecuador, y ya sabemos que eso no funciona. Lo que funciona es atacar los capitales, y no pudieron hablar los candidatos de eso, ¿no? Eso fue desapercibido. Y eso fue un vacío muy grande. Entonces sí existen fallos estructurales, o sea, el comité de debate se jaló las cuadras ahí, por así decirlo, muy coloquialmente, pero también hay responsabilidades que están más arriba. O sea, yo sí me asombro de ver cómo la presidenta del Consejo Nacional Electoral simplemente deja que las cosas pasen y no tiene un rol más activo haciendo cosas que son básicas. Que en eso sí sería importante, porque es parte de informar a la ciudadanía. A propósito de cooperación, Lorena, a propósito de los militares, de lo que veníamos hablando, este acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para la llegada de militares para combatir el narcotráfico, que se ha planteado según acuerdo con el presidente Guillermo Lasso, ¿cómo lo ves? ¿Ayudará al combate del narcotráfico? ¿Dará más seguridad quizás? Es complejo, ¿no? Porque lo que se espera en un Estado que puede tener sus falencias, pero que tiene perspectivas de seguir funcionando fuerte o de fortalecerse, es justamente que se implementen proyectos de depuración muy serios, asuntos internos de la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, y luego de gestionar eso hacia adentro, pedir ayuda externa, ¿no?
Tendrá que pronunciarse los otros poderes del Estado. O sea, no es que se puede decidir así de simple por un tema del Ejecutivo, decir vamos a tener cooperación de Fuerzas Armadas de otros países. Esto no necesariamente es malo. Pero tendrán que pronunciarse la Corte Constitucional cuando se conforme en su momento la Asamblea Nacional, porque estamos hablando de un Estado que no funciona solamente por directrices del Ejecutivo. Aquí hay controles, ¿no es cierto?, contrapesos. Claro. Eso me parece importante, pero ciertamente hay que darle la vuelta al problema, porque decir me hago el loco con la institucionalidad del Ecuador y no confío en nada, no confío en el sistema de justicia, o no confío en las Fuerzas Armadas, o no confío en la Policía Nacional, o no confío en la Fiscalía, socava las bases de la institucionalidad del Ecuador y solo te ayuda pues a que se sigan desmoronando las instituciones, y eso no le conviene a nadie, a las ecuatorianas, a los ecuatorianos, a nadie le conviene eso. Necesitamos instituciones fuertes. Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado, si bien hay algunas medidas técnicas que sí son positivas, que pueden ayudar, que tienen un lado estratégico que se cubre en situaciones excepcionales como las que vivimos, pero hay que tener cuidado con cómo lo decimos, porque no podemos hacer un lugar común, por ejemplo, de decir la Policía Nacional del Ecuador no sirve para nada, o las Fuerzas Armadas no sirven para nada, por eso llamamos a Fuerzas Armadas de otros países. Yo creo que el tema no va por ahí, o la Fiscalía no sirve para nada, o la justicia no sirve para nada, porque estamos socavando las bases de nuestro contrato social, de este lugar en donde vivimos y que debemos apuntalar para construir, no para socavar. Por ahí va. ¿Y cuál va a ser el rol del próximo presidente o presidenta de la República en el tema de mejorar este tejido social con las otras instituciones? Porque si bien es cierto, pueden decir algo de las instituciones, se socava justamente la institucionalidad, pero las propias instituciones han estado siendo golpeadas desde adentro mismo. El eje de justicia, el eje de la Policía Nacional, la propia Asamblea Nacional, que terminó en una muerte cruzada. ¿Cómo lograr llegar a un gran consenso con el nuevo presidente de la República o presidenta de la República para lograr que todas las instituciones vayan por un mismo lado? El Ecuador necesita una reforma profunda, porque lastimosamente la renta electoral es lo que prima en los procesos de toma de decisiones de los partidos, de los movimientos políticos o de estas personas, caudillos, caudillas, ¿no es cierto?, que se van configurando, pero que no tienen un proceso político de formación por detrás. Y si tú miras las raíces estructurales del problema, no tenemos un proyecto nacional que nos unifique a las ecuatorianas y los ecuatorianos del partido A con los del partido B, y que nos pueda llevar a tener acuerdos que son básicos para solucionar, por ejemplo, el problema de seguridad, lo que ustedes mencionaban hace un momento. Fortalecer el tejido social es clave, pero también priorizar los lugares donde el Estado no está y dejó de estar porque se acabó el presupuesto por un montón de pretextos, pero tiene una función clave. Es decir, los lugares donde existe pobreza y pobreza extrema en el Ecuador, ahí el Estado tiene que estar. El Estado tiene que regresar con mucha fuerza a los centros de privación de libertad, garantizando agua, garantizando derechos, porque cuando se construyó la cárcel de Cotopaxi no había agua, se sabía que no había agua y se puso a miles de personas ahí. Esa decisión le dio poder a las estructuras de delincuencia organizada dentro de esa cárcel regional, solo por poner un ejemplo, porque dependía de que tú pidieras favores a las estructuras criminales para que tú accedas a agua y a un montón de cosas, papel higiénico, jabón, todas esas sanitarias, que no te da el Estado. Entonces el Estado, cuando no prioriza los sistemas de rehabilitación social, ni siquiera garantiza derecho al agua, ¿no? Le da poder a las estructuras criminales y con sus omisiones las fortalece. Claro, y promueve además esta dinámica, ¿no? Es que deja de acá la ley la tengo yo. Y ahora, Lorena, en ese contexto de las cárceles, Noboa propone cárceles Barcaza. ¿Cómo las ves tú? Podría funcionar para aislar
digo podría funcionar para aislar a las personas privadas de la libertad que se consideran de alta peligrosidad. Okay. Porque hay que tener algún tipo de solución mientras tú generas un modelo de gestión que te permita no tener tantas personas en un mismo centro de privación de libertad. Hay una cosa que mencionó el candidato Noboa que me pareció bastante acertada y que deja ver un drama humano del que poco se habla. ¿Cuál? Él dijo separar a los hombres de las mujeres privadas de la libertad. ¿Por qué? Y esto es algo que casi no se conoce. ¿Qué pasa en los motines? Que los hombres se cruzan al pabellón de mujeres y las violan. Y luego no hay capacidad estatal para que estas mujeres accedan a pruebas de VIH. Los dramas humanos que se viven ahí son terribles. Y el mismo hecho de tener en el mismo complejo pabellones de mujeres con los de máxima, de mínima, de mediana, de varones, es un horror. Entonces yo creo que sí hay unas medidas que se deben tomar de manera emergente para luego generar condiciones que te permitan rehabilitación social. Pero los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos que quitarnos de la cabeza que la gente que está en las cárceles es gente mala, que merece morirse, porque en el Ecuador no hay cadena perpetua, no hay pena de muerte, y todas esas ecuatorianas y ecuatorianos que están privados de la libertad van a regresar a las calles. Así que a todos nos conviene que se les garantice derechos, que se les rehabilite, y tenemos que dejar de verles como esto de lo que me quiero hacer el loco y me quiero desembarazar. Sin duda, sin duda. Y con esa división que tú lo dices, ¿no es cierto? Justamente de hombres con mujeres, también hay la división de mínima, mediana y máxima seguridad. ¿Cómo garantizar que no exista esta división de pabellones, en donde ahora la división no tenemos por mínima, sino por bandas? Entonces, en la penitenciaría del Litoral está mapeado, pabellón 1 tanto, pabellón 2 tanto. ¿Cómo hacer una verdadera división y garantizar la rehabilitación en cada uno, teniendo sus diferencias, obviamente? La construcción de las megacárceles fue un error estratégico, conceptual, horroroso, un desperdicio de dinero, porque además ni siquiera había agua. Lo que hay que hacer es tener centros que de verdad sean de rehabilitación, donde las personas puedan estudiar, puedan trabajar, incluso generarse ingresos, y de poco en poco. O sea, ¿qué haces con un pabellón con 2,000 o 3,000 internos, además internas, atendido por una sola trabajadora social, por una sola experta en el eje laboral? Las condiciones son terribles, inclusive para el personal que labora adentro, ¿no? Porque estuvieron presentes en las cárceles y el Estado no se hace cargo de hacer seguimiento psicológico. Entonces, yo digo, está bien, hay que depurar, hay que eliminar la corrupción, hay que darles planes de carrera a estas personas, pero si es que no les das las garantías básicas que necesitan, tampoco puedes pedir que básicamente se suiciden haciendo su trabajo. Hay algunos problemas estructurales que tenemos que rever, y hay temas que incluso se advirtieron por expertos de seguridad o los propios miembros de la CNAIN en el año 2011, 2012 sobre el sistema penitenciario, y que por temas ahí ya de las grandes esferas nunca se atendieron, ¿no? Claro. Esas cosas hay que enfatizar y empezar a trabajar. Lorena, hay un mensaje a través de WhatsApp que nos llega, que nos dicen: acá se debería hacer lo mismo, dice, que hace Bukele. ¿Qué opinión le merece, Lorena, ese tema? Nos preguntan. Bueno, el Ecuador es un estado de derechos y justicia. Esto quiere decir que incluso por encima de la norma constitucional está la garantía de los derechos humanos. Entonces, en estas condiciones simplemente no se puede hacer, la Constitución no te permite. Y luego hay un sistema internacional de derechos humanos, una Corte Penal Internacional. Claro. Si tú violentas los derechos humanos de las poblaciones, lo que corresponde, ¿no es cierto? Son luego juicios en instancias internacionales, y los vamos a tener que pagar todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Entonces, ciertamente sí hay un tema en el Ecuador de la criminalización de la pobreza. Cuando tú entras a los centros de privación de libertad, voy a hablar de las mujeres específicamente, son mujeres, por el trabajo que yo realizo ahí,
por la Pontificia Universidad Católica, que tiene este tema de programa de prevención de la violencia en el sistema penitenciario, se ha identificado que las mujeres, igual se ve en el censo penitenciario, algunas con máximo tercer grado, terminan la educación básica dentro de los centros de privación de libertad, son inocentes, se dejan conquistar. Entonces yo no creo que se deba tratar así, que se deba hacer como este tema de lo de Bukele, porque las consecuencias de todo eso las pagamos nosotros. Y como siempre digo, estas personas van a regresar a las calles, van a estar en nuestros parques trabajando con nosotros. Esa no es una solución que a la gente le guste oír, pero es la que se debe tomar para pacificar. Okay. Ahora, para finalizar, el tema de mafias. Se habla mafia italiana, se habla de la mafia albanesa, de la mafia brasileña, de la mafia china, y bueno, tenemos todas las mafias realmente en un país de 17 millones de ecuatorianos. ¿Cómo luchar contra las superestructuras? Los dos extremos son malos. Ni te declaro la guerra directa, ni al estilo de México, abrazos y no balazos. Las dos cosas no funcionan, porque ya lo hemos visto en el caso de México. La guerra directa hizo subir los homicidios, y los abrazos y no balazos lo tienen a México en el tercer lugar de los países más peligrosos del mundo, ¿no es cierto? Después de Myanmar y otro país más. Lo que se debe hacer son dos cosas. La primera, generar empleo y trabajo, porque ahí está, el quinto empleador más fuerte en México son las estructuras de delincuencia organizada, después de transnacionales. ¿Y por qué? Porque no hay trabajo para la gente. Claro. Y el Ecuador tiene esta estructura de inversión de dinero fuerte en salud, en educación, ¿no es cierto?, en programas hasta culturales y demás. Pero ¿qué pasa? Fabricamos migrantes desde que yo me acuerdo, porque aquí no hay un aparato productivo que te sostenga donde trabaja la gente. Correcto. Ahora ya tenemos hasta PhDs, ¿no es cierto?, que se van porque estudiaron mucho y no consiguen trabajo acá. Y regresan a no tener empleo. Eso por un lado. Entonces, sube el PIB, bajan las muertes violentas, baja esta estructura que permite el reclutamiento de las organizaciones criminales y que sigan teniendo gente, porque la gente se muere, pero como hay mucha miseria y pobreza, siguen reclutando. Eso por un lado. Y por otro lado, atacar desde el lado económico a las estructuras de delincuencia organizada, pero sin declarar la guerra. Es que tú no necesitas declararle la guerra a nadie para que el SRI haga su trabajo, la policía, la fiscalía. Hay que dejar los extremos, ni lo uno ni lo otro. Aprendamos de las lecciones de lo que no funcionó en Colombia, de lo que no funciona en México, y hagamos las cosas bien si no es tan difícil. Por eso, con un gran acuerdo nacional, yo digo, haciendo retornar este tema del que ya no existe, ¿no es cierto? Las clases en realidad de cívica, las clases en las que nos enseñan cuál es el sentido del Estado Nacional ecuatoriano, podemos retomar estos puntos en común que necesitamos para tener los grandes acuerdos, porque si es por los partidos, los movimientos y los candidatos, no los vamos a tener nunca, eso depende de nosotros. Correcto. Lorena, queremos agradecerte muchísimo por permitirnos conocer tu postura esta mañana. Lorena Piedra, docente y especialista en seguridad. Esto es Desayunando con Sonorama. Muchas gracias. Con Sonorama, todo el fútbol. Copa Sudamericana, semifinal de vuelta. Este miércoles 4 de octubre, 16:30. Desde el Estadio Ciudad de la Luz, la Liga de Quito buscará jugar una nueva final del certamen internacional y llegar a la gloria. Se enfrenta al equipo argentino de Defensa y Justicia. El antes, el durante, el después y los goles. Grítalo, vívelo con los verdaderos profesionales del deporte. Por Sonorama, la gran señal nacional. Usted desayuna con Sonorama, la gran señal nacional. 8 horas. 58 minutos.
Son las 8:59 y ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer a todas las personas que han estado en nuestra compañía a través de la radio y de los medios digitales. Dayana, muchísimas gracias. A ti, Javier, 8:59. Les esperamos mañana en nuestro desayuno con Sonorama. Buen día. Sonorama, la gran